Ahora que acabamos con el movimiento vertical de caída libre, es hora de entrar a uno de los movimientos más importantes dentro de la cinemática, que es el movimiento parabólico de caída libre, por sus siglas MPCL, o simplemente movimiento parabólico. Listo, lo pueden encontrar solo como movimiento parabólico. Para poder estudiar este movimiento, nosotros debemos tener en cuenta ciertas características. Lo primero es que, como lo dice su título, la trayectoria del objeto o del cuerpo que nosotros vayamos a analizar describe una parábola. ¿Listo? Describe una parábola. Entonces, todo lo que nosotros vamos a analizar es justamente cómo los cuerpos se mueven de forma parabólica, realizando una parábola. Lo segundo, y más importante, es que los cuerpos se van a mover solo y exclusivamente bajo la influencia de la gravedad. ¿A qué queremos decir esto? Que nosotros vamos a tener condiciones ideales para poder analizar los cuerpos o las trayectorias de los cuerpos de esta forma. Condiciones ideales como que, como por ejemplo que no haya resistencia de aire, ¿sí? No necesitamos el aire en estos casos para este estudio, sino que simplemente los cuerpos se van a mover bajo los efectos de la gravedad. Como dijimos entonces, la primera característica es que todos los movimientos se van a mover de forma parabólica, o la trayectoria que van a describir todos los cuerpos es de forma de parábola, ¿cierto? Ahora, este movimiento, a comparación de los anteriores que hemos estudiado, es un tanto especial, podríamos decir, ¿sí? Ya que este movimiento parabólico es un compuesto, ¿sí? Es un movimiento compuesto. ¿A qué me refiero con esto? A que este movimiento integra varios tipos de movimientos que nosotros ya hemos visto, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para saber qué tipos de movimientos integran el movimiento parabólico? Lo primero que vamos a hacer es colocar esta parábola que tenemos aquí en un plano cartesiano. Con el plano cartesiano nos vamos a dar cuenta de algo, y es que si nosotros describimos, por ejemplo, la trayectoria de un cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que el cuerpo se está moviendo en dos sentidos al mismo tiempo, ¿sí? O está avanzando en dos sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo aquí, ¿cierto? Y lo queremos analizar, qué sé yo, en este punto de acá, nos vamos a dar cuenta de que está avanzando en el eje X, o está cambiando su posición con respecto al eje X, pero también está cambiando su posición con respecto al eje Y, ¿sí? Básicamente estamos diciendo, se mueve sobre el eje X, pero también se mueve sobre el eje Y al mismo tiempo. ¿Listo? Con lo cual, por eso les digo que es como una integración de varios o de dos movimientos, en este caso, al mismo tiempo. Entonces, lo que nos hacemos nosotros para poder analizar el movimiento parabólico es justamente descomponer este movimiento en los dos ejes, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, primero lo que vamos a concentrarnos es cómo se mueve el cuerpo solo en el eje X, o es decir, cómo se mueve el cuerpo de forma horizontal. Por un momento me voy a olvidar de que el cuerpo está avanzando hacia arriba, ¿cierto? Y solo me voy a concentrar en cómo se mueve el cuerpo de forma horizontal, es decir, solo me voy a concentrar en cómo se mueve el cuerpo en el eje X. Recordemos que no hay aire, ¿sí? Que solo está la gravedad, pero no hay aire. Por lo tanto, en el momento en el que el cuerpo despega desde su punto inicial, no hay nada que lo frene en este tipo de eje, ¿sí? En el eje horizontal. Es decir, desde que arrancó, desde su punto inicial, como no hay aire, no hay nada que frene ese recorrido. Entonces, si nosotros seguimos ese recorrido, básicamente el objeto se va a estar moviendo así, ¿sí? Sobre el eje horizontal. Como no hay nada que lo detenga, su velocidad va a ser constante. Es decir, en todo este recorrido, su velocidad nunca va a cambiar en el eje horizontal. ¿Y eso aquí nos recordaba? Recuerden, no cambia la velocidad es constante y me muevo en línea recta, porque solo me estoy concentrando en cómo se mueve en el eje horizontal. Y el eje horizontal pues es una línea recta. Entonces, la velocidad se mantiene, se mueve en línea recta. ¿A qué me hace recordar eso? Exactamente. Este cuerpo en el eje horizontal, en el eje X, se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces,
en el eje horizontal, nosotros vamos a analizar cómo se mueve el cuerpo como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora, por un momento también me voy a olvidar que el cuerpo está avanzando en el eje horizontal y solo me voy a concentrar en cómo se mueve de forma vertical, ¿sí? Es decir, cómo se mueve solo en el eje Y. Entonces, ¿qué hace el cuerpo solo en el eje Y? ¿Sí? Parte desde un punto inicial, ¿cierto? Sube, sube, ¿hasta qué punto? Hasta que llega a lo que nosotros llamamos altura máxima. Y una vez llega a su altura máxima, ¿qué pasa? Empieza a descender, ¿sí? Empieza a descender, muchachos. Entonces, estamos viendo que en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, el cuerpo sube hasta cierto punto, hasta que llega a su altura máxima. En este punto de su altura máxima, cae. No hay aire, solo está bajo la influencia de la gravedad. ¿Listo? Y entonces, no hay aire, sube, llega a la altura máxima, cae de nuevo, solo está bajo la influencia de la gravedad. ¿A quién me recuerda eso? Muy fácil, a lo que miramos en el video anterior o en las clases anteriores, al movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Recuerden, me estoy olvidando que avanza en el eje X, solo estoy analizando cómo se mueve en el eje Y, y en el eje Y hace esto, ¿sí? Un movimiento vertical de caída libre. Entonces, en el eje horizontal se mueve de una forma, de un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical se mueve como si fuera un movimiento vertical de caída libre. Ahora sí, ¿qué es el movimiento parabólico de caída libre? Es la integración, es la suma. Entonces, el movimiento parabólico de caída libre es la suma del movimiento rectilíneo uniforme más el movimiento vertical de caída libre. Entonces, como habíamos dicho, este movimiento es una descomposición. Un movimiento parabólico es descomponerlo, para poder analizarlo, lo descomponemos en el eje horizontal, en el eje X y en el eje Y, para poder analizar este tipo de movimientos. Por ejemplo, yo sé que mi objetivo va a despegar con una cierta velocidad inicial, ¿cierto? Yo sé que mi objetivo, mi proyectil, mi cuerpo, el objeto que yo vaya a analizar, tiene una velocidad inicial. Entonces, esa velocidad inicial nosotros la descomponemos en los dos ejes, por lo cual va a tener una velocidad inicial en el eje Y también va a tener una velocidad inicial en el eje X. ¿Listo? Muy sencillo. Recordemos entonces, velocidad inicial en el eje X, la velocidad se mantiene, y esta velocidad en el eje Y sí va a cambiar con respecto, pues, a cómo se esté realizando el movimiento. Muy sencillo entonces. Vamos ahora a mirar las fórmulas básicas, porque hay muchas más, pero vamos a mirar las más básicas del movimiento parabólico de caída libre. Estas son las fórmulas fundamentales del movimiento parabólico de caída libre. No se preocupen, se ve que son algo numerosas, más sin embargo, pues son cosas que ustedes ya saben. Por ejemplo, lo primero es que en este movimiento parabólico libre, como lo dijimos anteriormente, necesitamos descomponer las velocidades, ¿sí? Entonces, las velocidades se descomponen de la siguiente forma. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial con la que despegó el cuerpo del objeto por el coseno de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el que forma la trayectoria del objeto con respecto al eje X. ¿Listo? Y la velocidad inicial en Y es lo mismo, velocidad inicial por, en este caso, el seno del ángulo. ¿Listo? Así que, si en nuestros ejercicios no nos entregan las velocidades descompuestas en X y en Y, nosotros debemos descomponerlas de esta forma, ¿vale? Ahora, para poder analizar la trayectoria de forma horizontal, nosotros ya habíamos visto que es como si estuviéramos analizando un cuerpo que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. La única fórmula que existe para el movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, mucho cuidado porque como lo estamos analizando horizontalmente, es decir, en el eje X, la velocidad que a mí me sirve para este movimiento es la velocidad inicial en el eje X, no en el eje Y, porque en el eje Y es la velocidad que tiene verticalmente, ¿sí? Entonces mucho cuidado con esto.
si vamos a analizar un cuerpo de forma horizontal o su trayectoria, necesitamos la velocidad en el eje X. ¿Listo? Distancia igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. ¿Por qué la velocidad inicial? Pues como la velocidad es la misma, porque recordemos que en este movimiento la velocidad es constante, pues con la velocidad con la que sale el objeto, pues esa velocidad se va a mantener horizontalmente. Por ende, entonces, esa es la velocidad que nos sirve. Y en el movimiento vertical, ¿cierto? Lo analizamos como si fuera un movimiento vertical de caída libre. Estas fórmulas ya las conocemos, ya las hemos trabajado bastante. Solo que aquí la pequeña diferencia con las anteriores es que necesitamos la inicial y la final, pero en el eje Y. ¿Listo? Entonces, descompuesta la velocidad inicial en el eje Y, es esa velocidad la que necesitamos. ¿Por qué no se descompone la velocidad final? Porque la velocidad final es propia del movimiento vertical. El movimiento horizontal no va a tener velocidad final. Entonces, si a mí me dan una velocidad final, ya sé que esa velocidad es la velocidad final en el eje Y. La única que tengo que descomponer es la velocidad inicial. Así que debemos tener en cuenta también de qué forma o en qué instante nosotros estamos analizando dicho movimiento parabólico. Entonces, para resumir, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto por el movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre, con lo cual debemos descomponerlos en dos ejes, en el eje X y en el eje Y, para ahora sí poder analizar después cómo se mueve el cuerpo en el eje X y cómo se mueve el cuerpo en el eje Y. Integrando esas dos, entonces, haciendo una suma de esas dos, teníamos el resultado del movimiento o el análisis del movimiento parabólico.